¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a esta charla en línea organizada dentro de las actividades El Amparo en tu casa. El título de la conferencia de hoy es El Valle de México hace 3000 años, la colección Tlatilco del Museo Amparo. Esta charla forma parte del ciclo La colección a detalle, que tiene como objetivo compartir los estudios realizados por especialistas a obras de la colección del Museo Amparo. Hoy nos da mucho gusto recibir a la doctora María Arete Gers. Ella es investigadora en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Se ha centrado en el estudio del septentrión mesoamericano y particularmente de la cultura chalchihuiteña, participando y coordinando varios proyectos interdisciplinarios. Los resultados de estos trabajos han sido vertidos en numerosas publicaciones como el tomo 1, Época Antigua de la Historia de Durango, publicado por la Universidad Juárez del Estado de Durango, y los 3 volúmenes de Las Vías del Noroeste publicados por la UNAM. Ha colaborado en el estudio de la colección de arte prehispánico sobre obras de Tlatilco y Occidente, además de haber impartido cursos y diplomados sobre arte mexicano en el Museo Amparo. En los últimos años coordinó un seminario sobre arte otomí, la vitalidad de las voces indígenas, arte rupestre del contacto y en sociedades coloniales en el año 2015. Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación a participar en este ciclo de charlas, la colección a detalle, y a compartir con el público los estudios generados a partir de la investigación que realizó a las obras de la colección del Museo Amparo. Queremos dar también la bienvenida a todas las personas que siguen esta transmisión en vivo a través de Facebook Live. Pues comenzamos. Bienvenidos nuevamente a todos. Buenas tardes. Compartir mi pantalla. Ya. Ay, mi pantalla. ¿Ya? ¿Ya todo bien? Aún no. ¿Nos ayuda compartiendo de nuevo, por favor, la presentación? A ver, espérese. Ay. ¿Compartir pantalla? Correcto. Ok, ya vi, ya. ¿Ahora sí? Listo, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Silvia, por la invitación. Gracias al público por salir de su cueva unos minutos. Y vamos a hablar de Tlatilco. En el Museo de Amparo, el Museo Amparo, hay una buena colección de Tlatilco y son, antes de todo, diminutas figuras de barro, muy encantadoras. Antes de verlas con un poco de cuidado, vamos a tratar de ver cómo era la vida en el Valle de México hace unos 3000 años. Imaginar el Valle, la Cuenca de México a partir de la realidad actual es imposible, ¿no? Esa mancha urbana que devora todo, hombres y naturaleza, es un punto de partida muy difícil para imaginar. Entonces aquí les ofrecí uno de los numerosos cuadros de José María Velasco del siglo XIX para tratar para alimentar nuestra imaginación. ¿Qué era ese Valle de México antes de que la sociedad moderna lo borrara prácticamente del mapa? Vamos a pasar de ese infierno urbano actual a lo que quizá fue uno de los paraísos antiguos. Una historia muy larga abajo del volcán, el Popocatépetl, que compartimos con Puebla. Una historia bajo la ley de un volcán iracundo y una historia del agua y el hombre. Recordemos que la Cuenca de México encierra 6 lagos: el lago de Chalco, de Xochimilco, de Texcoco, que se divide con el de México,
el de Xaltocan y el de Zumpango. Vemos aquí ese mapa tal como era el valle cuando llegó Cortés. Como podemos ver acá, ahí está México, Tenochtitlán y Tlatelolco. Vemos luego que los mexicas tuvieron que instalarse en un lugar muy poco cómodo, en medio del agua, sobre pequeñas islas naturales y ampliadas con islas artificiales. Entonces hay que recordar qué pasó cuando Cortés ganó 1521, ganó la ciudad y tuvo que decidir dónde ponerse, dónde poner la nueva capital. Consejeros suyos, más avisados, le dijeron, mejor nos instalamos en Coyoacán, como todas las otras gentes del Valle de México que tenían sus prósperos asentamientos a la orilla del lago, no en medio del agua. Obviamente ganó el interés político y Cortés se instaló encima de Tenochtitlán. Entonces empezó una lucha de 500 años entre el hombre y el agua que nunca olvida y hombre que siempre es terco. Entonces desde 1540 la ciudad de la capital de la Nueva España se inundaba, creando terribles problemas de sanidad. Y desde el siglo XVI se empezó a ver cómo hacer para vivir en medio de un lago y empezaron a desarrollarse una serie de planes para sacar el agua del Valle de México. Hasta actualmente, con el asunto de sacar el agua, con el drenaje profundo, más a cada éxito del hombre para sacar el agua llega más gente y aumentan las inundaciones, se hunde el suelo de la ciudad. Bueno, una historia de nunca acabar. Eso fue a partir de 1519. Si nos echamos para atrás, entonces es una otra historia, la historia del hombre viviendo con el agua. Y en esa perspectiva, el Valle de México era uno de los lugares más propicios para el asentamiento humano. Ese mapa está hecho a partir de los registros arqueológicos y podemos ver dónde se ubican lo que se ha podido reconocer como capitales regionales hacia 1000 antes de la era. Está el sitio de Tlapacoya, está el sitio de Tlatilco, otro que se llama Coapesco, quizá aquí abajo de lo que fue Cuicuilco, pero en épocas muy, muy antiguas de Cuicuilco, y luego una serie de pequeños sitios. Lo que ha podido mostrar la arqueología y los estudios paleoambientales es que no solamente son 6 lagos, pero realmente se puede subdividir en 2 medios, en 2 ámbitos. En la parte norte y noreste, o sea, Texcoco y Xaltocan, Zumpango, la isoyeta, el promedio de precipitación anual suele ser abajo de 700 o 600 milímetros. En esas condiciones, la agricultura de temporal siempre es un riesgo. Mientras que la otra parte de la cuenca, es decir, el oeste y el sur, tiene una isoyeta más propicia, la agricultura de temporal no es de riesgo, y entonces es la razón principal por la cual en esos tiempos remotos ahí se desarrollaron los sitios más importantes, más propicios, los asentamientos en lugares más propicios. Tlatilco. Tlatilco, eso, otra pintura de Velasco, sería más o menos la vista que habrían tenido los antiguos habitantes de Tlatilco. Ahora Tlatilco está perdido abajo de la ciudad, cerca de Naucalpan, y ellos habrían visto, estarían cerca del lago y al pie de la Sierra de las Cruces. Tlatilco fue dado a conocer con una ladrillera. Empezó a destruir el sitio y afloraron muchísimos materiales, figurillas, vasijas de gran calidad
que atrajo a la gente, atrajo a los coleccionistas, dio lugar a esa parte de la colección Amparo. También el gran artista Covarrubias fue muy atraída por el arte de Tlatilco y estuvo fomentando una serie de excavaciones durante los 40s y 50s. Cuando se trabajaba Tlatilco, se pensaba que el sitio formaba parte del formativo, del preclásico, supuestamente una época de pequeñas aldeas, y de pronto aparece una cosa que no esperaban, lo olmeca en Tlatilco, cuando todavía lo olmeca era muy mal entendido. Lo olmeca obviamente no correspondía a la imagen que se hacía en esa época para las épocas más antiguas del formativo. Y entonces no se buscó restos de arquitectura, supuestamente ha de haber sido arquitectura de tierra, y las excavaciones se centraron en los entierros. Y se excavó Cuicuilco realmente como un cementerio, lo que no era, pero sí hubo muchísimos entierros, más de 200 entierros. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos el caso del famoso entierro 154, que se interpretó como el entierro de un chamán, porque tenía muchas ofrendas, tenía piedra verde, tenía efigie y vasijas olmecas, tenía espejos de matita, y aquí el famoso acróbata contorsionista de Tlatilco, que es una obra olmeca por los rasgos de la cara del personaje, por el barro, el tipo de cerámica. Entonces, los arqueólogos supusieron que se trataba de resultado de la migración de unas personas, un grupo venido de las tierras del sur de Veracruz, del centro de lo Olmeca, y habrían civilizado, entrecomillado, pequeñas aldeas arcaicas. Como aquí, eso, lo que ellos suponían que eran esas gentes. Por suerte, las excavaciones se siguieron haciendo en la Ciudad de México mientras era todavía posible. En los años 60, se trabajó en el lago de Chalco. Aquí otra vez un bello cuadro de Velasco. En el Valle de Chalco, la abertura de la carretera, la autopista Puebla, dio lugar a una serie de excavaciones de salvamento. Y el sitio en esa época ya estaba conocida por uno de los asentamientos. Es el sitio de la zona arqueológica de Tlapacoya, que es un sitio contemporáneo a Cuicuilco, que es un centro ceremonial pre-Teotihuacán. Es una historia mucho más reciente, los últimos siglos antes de la era, mientras que la Tlapacoya, de la cual vamos a hablar, es mucho más antiguo, es 1000 antes de la era y mucho antes. Aquí unas imágenes de cuando Tlapacoya era todavía un pueblo lacustre a la orilla del lago de Chalco a principios del siglo XX. Y luego vino el desarrollo urbano, ahora está Paluca, y por allá al fondo, pasaría la autopista. Entonces se pudo hacer una serie de proyectos arqueológicos por parte del Departamento de Prehistoria del INA, proyecto en el cual participaron muchísimas ramas distintas de la ciencia, la biología, la paleo y arqueobiología, especialistas en sedimentos, en diatomeas, en polen, en todo lo necesario, en geología, todo lo necesario para reconstruir el paleoambiente a lo largo del tiempo. En este lugar, antes de que la autopista
antes de que la autopista arrasara esa parte de los vestigios, se encontraron evidencias muy antiguas de la presencia humana. Un anterior, o sea, presencia del Pleistoceno, o sea, con la fauna pleistocénica, la fauna que ya no existe, y restos de esa fauna con carbón estábamos en 20 o 20.000 antes de ahora. Fechas muy antiguas que en su tiempo fueron muy discutidas, pero ahora hay cada vez más fechas muy antiguas para la presencia humana en México y se sigue discutiendo realmente la historia muy antigua del continente americano, de los primeros poblamientos. Eso es un dato, pero ya quedó completamente borrado abajo de la autopista. Otros trabajos se hicieron al norte del Cerro del Elefante o de Tlapacoya y ahí se pudo reconstituir, establecer una larguísima secuencia. Se trabajó, se hicieron largas trincheras al borde del lago, entonces se pudo ver la historia del crecimiento de cuando crece el lago y cuando decrece el lago, cuál fue la relación del hombre con el lago y entonces, aquí vamos a ver después un cuadro cronológico. Pero aquí me refiero a este libro, un libro muy bello de Christine Niederberger. Le tomó unos 20 años a Christine para sintetizar todos los resultados de ese trabajo colectivo. Es un libro de los años 80 que recientemente ha sido traducido al español y por la UNAM, por Antropológicas de la UNAM. Cristina en su libro quiso poner ese dibujo para recordar para concentrar, condensar lo que dijeron todos los especialistas de paloambiente. Podemos ver la riqueza de la fauna. Aquí tenemos un berrendo en medio de la pantalla, es un berrendo y atrás un venado cola blanca. El berrendo, obviamente, ahora que es el antílope americana, el berrendo sobrevive en la península de Baja California. Eso es algo que parece muy extraño, pero aquí hubo el berrendo, también está el guajolote silvestre, y esa gran riqueza se debía al hecho de que para la gente asentada a la orilla del lago de Chalco, tenían a su disposición, sin tener que moverse mucho, tenían los bosques con una fauna muy rica en las montañas, tenían las amplias llanuras aluviales con nivel freático alto, muy propicios para las gramíneas y por lo tanto para los experimentos de la agricultura y obviamente toda la riqueza en plantas y fauna del lago. Entonces, lo que han podido hacer ese equipo interdisciplinario es como prácticamente establecer el menú de los recursos disponibles a lo largo del año. Entonces, no hay ni un solo momento del año en que no haya sustento muy, muy seguro para la población. Eso permitió un asentamiento, una vida sedentaria mucho tiempo antes de que la agricultura sea la parte central de la vida. Aquí es un cuadro cronológico, vamos a revisar bien un poco rápido. Abajo tenemos ese Pleistoceno, o sea, la época de los mamuts, ¿no es cierto? Y esos hallazgos encontrados con herramienta asociada en fogones con fauna antigua. Luego, en el sitio, en la playa que estudiaron, se pudo documentar una época donde en el séptimo milenio, hubo una actividad muy, muy intensa y repetida del Popocatépetl, que creó como una capa que selló las épocas anteriores, una capa de cenizas volcánicas.
y es una época donde muy poco propicia para el desarrollo de la vida en el valle en ese momento. Luego, hacia entre 6.000 y 4.500, está esas fases de playa 1 y 2, que es una época muy, muy importante para la historia del Valle de México. Es una época durante la cual los hombres eran, antes de todo, cazadores-recolectores, pero podían vivir en una vida plenamente sedentaria. Entonces, eso pasó en México como en algunos otros lugares del planeta, donde la naturaleza permitió al hombre ser sedentario antes de ser agrícola. Es el caso de lo que pasó en Turquía, en Palestina, ahora sabemos también en el Perú. Y no son muchos lugares en el mundo tan adecuados para la sedentarización del hombre. Y lo que se ha podido ver allá es como los inicios de lo que sería una economía agrícola, los albores de esa economía. Esa fase, porque estamos cerca del Popocatépetl, acaba con 2 erupciones con nubes ardientes. Entonces, sí, don Goyo, desde entonces y siempre ha sido iracundo. Luego, después de esas erupciones, hay un tiempo no documentado en las excavaciones en este lugar, y viene la fase Xoapilco. Una fase muy importante, donde precerámica, pero donde la economía es cada vez más visiblemente agrícola. Y ahí también, en ese caso, acaba con una erupción, una capa importante de piedra pómez. Todavía no hay cerámica, solamente se encontró una figura. Todo eso era la época protoagraria, ¿no es cierto? Luego viene una fase muy importante que se llama la fase nevada. Ahí aparece la cerámica y, contrariamente a lo que se había supuesto antes, esa primera cerámica, que todavía no es olmeca, es muy elaborada. Es una fase todavía mal conocida, difícil de acceso porque está en gran profundidad, pero lo que se conoce de esa época es que ya hay contactos importantes con regiones en Veracruz, en Oaxaca, y con algo más al sur todavía. Y lo que es muy curioso es que es una cerámica ya muy refinada que marca un dominio pleno del arte de la cerámica. Es algo que nos cuestiona, y es importante señalar que eso es lo mismo que pasó en otras partes de la América indígena. Así fue en Colombia, en Ecuador, en el Perú. Las cerámicas más antiguas, como la de Valdivia, por ejemplo, es una cerámica ya para artistas plenamente dominantes del arte de la cerámica. Ya en esa época también, no solamente la agricultura está ya plenamente desarrollado, sino que podemos decir que ya está el ecumene mesoamericana gestación. Porque Mesoamérica es, antes de todo, no solamente un mundo de agricultores, sino un mundo de muchos pueblos en contactos entre sí, intercambiando ideas, intercambiando saberes, intercambiando bienes. Luego viene la fase que nos interesa más directamente en relación con la colección del museo. Es la fase Ayotla y la fase manantial, es decir, la época olmeca en el Valle de México, pero también es lo que pasa en Morelos, en Puebla, como en Las Bocas, por ejemplo, pero es una época todavía muy poco documentado para Puebla, en Puebla, Morelos, en Guerrero, y obviamente lo demás de Mesoamérica, en Oaxaca, Veracruz, Chiapas y más al sur. Entonces, la primera fase olmeca es la fase Ayotla, 1250-800, y la fase manantial 1000-800. Es decir, la presencia olmeca contemporánea paralela al sitio de San Lorenzo de Tenochtitlán en el Istmo, en el sur de Veracruz.
Una cosa quizá vale la pena subrayar, que en esa fase de Olmeca reciente, los arqueólogos encontraron evidencias de las primeras chinampas, arqueológicamente documentado. Estamos a la orilla del lago y hay evidencias arqueológicas de la fabricación de chinampas y el cultivo a partir de las chinampas. Porque precisamente ese medio ha permitido un gran desarrollo de la horticultura, de la agricultura junto a la vivienda, una horticultura al lado del lago. Aparentemente es una época de gran apogeo demográfico. Los polen marcan también un cierto desmonte. Se ve que cultivan extensos partes de la llanura. Luego viene una fase de transición donde se va desaculturando, desapareciendo los rasgos olmecas, y la fase Zacatengo-Ticomán, que era lo que antes se conocía, y que va a dar lugar al final al centro ceremonial de Tlapacoya. Y de eso no vamos a hablar aquí. Nos vamos a concentrar en las fases Ayotla y Manantial. Recordemos aquí en el mapa el mundo olmeca, ¿no? Aquí estamos en el Valle de México, con Tlapacoya, Tlatilco. Aquí está el sitio de Chalcatzingo en Morelos, sería aquí las Bocas. Obviamente los sitios olmecas de Guerrero, en Oaxaca, bueno, en el sur de Veracruz, en el mismo. Y bueno, recordando que la presencia olmeca en el centro del país, como esos bellísimos felinos que recientemente descubiertos en Chalcatzingo, que vale ir a visitar de nuevo el sitio de Chalcatzingo. Otro monumento de Chalcatzingo con todos los elementos olmecas del arte olmeca. Sitio, monumento por desgracia que ha sido sacado sin contexto, fue un producto de un saqueo. Pero vemos la cueva olmeca, las plantas, los ojos de la tierra, el monstruo de la tierra. El tema tan central en el pensamiento mesoamericano de la cueva del origen. Bueno, ya llegamos a las colecciones mismas del museo. Aquí tenemos los famosos babyface. A la izquierda el babyface, digamos, más ortodoxo, con el cuerpo rechoncho de bebé, con los rasgos olmecas en la cara. Al lado una figurilla, digamos, de producción más local, el cuerpo menos rechoncho, pero en la cabeza de esa figurilla, más pequeña que la anterior, la cabeza recalca mucho el tipo de deformación del cráneo que acompaña esa presencia olmeca. Es tabular y recta, pero además hay se pone como una banda aquí y divide el cráneo como en dos partes. Aquí otro babyface que viene de las Bocas, una de las piezas más famosas, con esa pieza en caolín, con símbolos olmecas como la cruz de San Andrés. Y tuvo aquí otro babyface muy famoso que viene de Atlihuayán en Morelos, un personaje recubierto con la piel de lo que parece un cocodrilo. Y aquí otro babyface que viene de Tlapacoya. Ahí vemos los ojos almendrados, esa boca tan característico del olmeca y los misterios, el misterio que hay en esos cuerpos. Es la desnudez muy clara y al mismo tiempo es asexuado. Son bebés con una cara más
que parece más adulta. Y el tema del bebé es muy importante en el arte olmeca. Están en el famoso Señor de las Limas, ese personaje que tiene un bebé en los brazos, sobre las rodillas, y parece más bien un bebé muerto. También están esos personajes, esos gobernantes que salen de una cueva cargando un bebé en los altares de la venta. Es un tema importante en el arte olmeca, y para el centro de México lo tenemos expresado en esos famosos baby face. Bueno, recordando aquí esa escultura que viene de San Lorenzo, que es el sitio más importante para esa época, el San Lorenzo Tenochtitlán en Veracruz, el famoso luchador, donde vemos la importancia que dan los artistas olmecas al cuerpo humano desnudo. En la antropología física, lo que vemos en la población en el Valle de México es que mucha gente, no todos, mucha gente tienen esa deformación del cráneo propio de lo olmeca. También varios personajes tienen los dientes limados, una extraña práctica de belleza, y no se ha podido documentar con claridad qué los diferencia. Cuando se hicieron esos trabajos, todavía no existían esas técnicas del ADN y de los estudios de antropología física que permiten conocer mejor los orígenes de las personas. Entonces, queda todavía debate quiénes son esos olmecas adentro de la población. No parece que esas gentes que tienen esos rasgos físicos pertenezcan a alguna élite, como suponían la gente que trabajó en Tlatilco, los arqueólogos que trabajaron en Tlatilco. No se puede decir con certeza que se tratara de una élite de gentes que vienen de afuera y civilizaran aldeanos primitivos, entrecomillados. El debate queda muy abierto de qué se trata. Recordar que todavía ahora hay como 3 opciones para considerar lo que es lo olmeca. Para unos, lo olmeca es un grupo humano particular que migra, ¿no? Entonces es lo que se suponía para el Valle de México: migran gentes del sur y vienen a civilizar. En algunos, eso no ha sido descartado para el Valle de México, pero en algunos lugares en el istmo de Tehuantepec, por ejemplo, o en Chiapas, se ha podido documentar efectivamente que parece que hubo migraciones desde el sur de Veracruz, la parte nuclear de lo olmeca. Entonces, en algunos casos, esa difusión de lo olmeca, entrecomillado, sí podría deberse a migraciones de personas, de grupos. Y entonces lo olmeca correspondería en esos casos a una entidad étnica. En otros casos, hasta se ha supuesto un imperio, entrecomillado, imperio olmeca, que propuso Bernal. Por lo menos para el valle, el sur de Veracruz, a la época de San Lorenzo, se pudo documentar en efecto un dominio pleno del centro de San Lorenzo sobre un gran ámbito allá en el sur de Veracruz. Para el Valle de México, actualmente, lo mismo que para otras regiones como Oaxaca, por ejemplo, o Guerrero, o Morelos, se ha hecho otra propuesta de considerar que lo olmeca es antes de todo un estilo de vida, una serie de ideas religiosas, filosóficas, una cosmogonía que se expresa a través de una serie de lenguaje, un lenguaje visual sumamente codificado, y que es compartido
por una serie de pueblos de lenguas muy diferentes y de nivel socioeconómico similar. No se tratara de que unos son más atrasados económicamente o en su organización social, sino gentes muy parejos entre sí, pero de lenguas muy distintas y que comparten esa manera de ver. Sería el estilo olmeca. Es lo que se ha propuesto y que ha sido aceptado más ampliamente actualmente para esa presencia olmeca en el centro de México para alrededor del año 1000. En la colección del Museo Amparo tenemos esa vasija que corresponde precisamente a ese lenguaje visual muy característico del olmeca, que simplifica al extremo una serie de símbolos, aquí lo que podrían haber sido como unas garras, las garras del jaguar o unas alas, no está muy claro. Y es precisamente en lugares como Tlapacoya, donde tenemos las vasijas, donde más se desarrolla, más se expande ese lenguaje visual muy complejo olmeca, como en el caso de esa vasija, donde tenemos la cruz de San Andrés, ese ser que parece ser como el monstruo, la cueva, monstruo de la tierra, con las cejas flamígeras, y aquí lo que podría ser muy sintetizado el dragón o la serpiente con sus colmillos. Llegamos a las figurías, que es la parte más importante y numerosa de la colección de Tlatilco del Museo Amparo. Son figuras muy pequeñas que caben en la mano. Y para mí fue una emoción muy grande poder examinar esa colección y poder tenerlas en la mano. Porque, bueno, a foto uno puede ver los detalles, pero en general en los museos están juntos y uno puede verlos de cerca. Aquí tenemos piezas que parecen pertenecer en la fase más antigua. La fase Ayotla, lo que será el olmeca antiguo, donde hay más figuras masculinas, mientras que las femeninas van a dominar sobre todo en la fase siguiente. Pero hay en ambas épocas. Aquí a la derecha se ha supuesto que podría ser un jugador de pelota, es un hombre porque tiene un matlac, y se supone, para algunos suponen que quizá podría ser un jugador de pelota o cualquier otro tipo de actividad porque tiene como un casco. El otro ha sido interpretado o jugador de pelota o dirigente o chamán, bueno, pero sin más datos. Lo que es impresionante es que como el otro tiene la cara parcialmente cubierta, atrás tiene un gran escudo dorsal rodeado de plumas. Lo que tiene aquí parece que es como la representación de los espejos de pirita que tienen las figuras, varias figuras en el pecho, inserto en el pecho, y lo que podría ser esa cintura, ese cinturón que protegía, se supone protegía a los jugadores de pelota y protector de la rodilla. Esa figura, como muchas otras, están cubiertas de esa pintura amarilla, que es un tipo de ungüento que representa un ungüento de origen biológico que se usaba mucho todavía en el siglo XVI para adornar la piel. Muchas figuras de Tlatilco y Tlapacoya tienen esa pintura amarilla. Como les dije, la mayor parte de las figuras son femeninas. Se reconocen por la forma de los ojos, para esa época, de las cejas. Aquí son esculturas, son vasijas, efigie femeninas huecas. Se ve los hoyos necesarios para la cocción, ¿no? Las figuras huecas son más grandes que las pequeñas hienas y tienen que tener un hoyo para
que salga el aire al momento de la cocción. Aquí ya vemos características generales, las figuras femeninas. Los miembros están muy simplificados. El acento está marcado en la cara y en los pechos. Y lo que también es interesante es que prácticamente ninguna figura femenina tiene el mismo peinado. Cada una se diferencia por su peinado. Quizá por la luz, pero lo que impresiona mucho de esas figuras aquí en este caso es su mirada y la boca abierta. Como que nos están hablando y nos están mirando. Las figuras pequeñas, llenas, son la mayoría de las figuras de la época Tlatilco. Aquí es uno de los tipos, el de 3, que son pequeñas, se caracterizan por tener el cuerpo muy grande en proporción al cuerpo, son femeninas, aquí no marcan las pezuñas como los pechos, solamente el modelado. La forma de los ojos es muy característica de esos grupos de figuría, y el cuerpo cubierto de pintura roja. En general es todo el cuerpo que tiene rojo, y lo que se puede reconocer no solamente peinado y sombreros distintos en cada caso, pero también las pinturas faciales y corporales se diferencian en cada caso, en cada individuo. Lo que caracteriza a ese tipo también son un cuerpo muy sintético, poco detallado, y ese pliegue en las rodillas. Otro subtipo de esas figuras es el tipo tenayo, con el cuerpo simplificado, las rodillas así como marcado de modo muy geométrico, digamos, los brazos pequeños y esos mismos ojos con las cejas marcadas. Las más comunes son esas tipo de 1, con los brazos pequeños, las piernas fuertes. A veces se puede reconocer en la boca, a pesar de la pequeña dimensión de la pieza, el interés por marcar dientes limadas, que era la moda olmeca en el valle. Esas figuras conservan parte de su pintura. En general hay rojo, aparte del amarillo, el fondo amarillo, tienen rojo en la boca, en el peinado, y a veces blanco también en los ojos. Y como pueden ver ustedes, no hay dos figuras que tengan el mismo peinado. No sabemos si en realidad, en la vida cotidiana, la gente andaba desnuda. Es poco probable, pero es así que se representa en las figurillas. Aquí tenemos a las danzantes. Como pueden ver, aquí es otro tipo de 4 donde está un poco más simplificados los rasgos de la cara. Podemos ver las pinturas faciales asimétricas y diferentes en cada caso, también en el cuerpo. Y obviamente lo que más llama la atención son esas faldas. Como vamos a ver, parece tratarse de unas danzantes, de unas bailarinas. Aquí las vemos paradas, listas para la danza. Acá ya parece que están en movimiento, con las faldas ya listas para dar vuelta. Y una vez más con pintura facial diferentes entre sí. Aquí otras bailarinas, con un traje muy distinto a los otros,
No sabemos lo que representa, qué tipo de material querían representar con esos puntitos, porque lo usan también para la gorra o el peinado. Quizás representar algún tipo de piel de animal. Como ven, estas, como muchas otras, tienen una perforación en la boca y en el ombligo, aquí en los ojos, es la manera tradicional de hacer los ojos. Están bailando, quizá también están cantando. Aquí un personaje más, quizá femenino porque apenas se esboza aquí se modela un poco los pechos. En ese caso, el personaje tiene como unos pantalones con sonajas y un enorme tocado. Debe haber sido una danza muy solemne para poder guardar arriba de la cabeza ese peinado. Y lo muy curioso es que esa figurilla diminuta tiene una máscara. Si pudiéramos voltear la figura, podríamos ver que no es la cara de la figurilla, sino una máscara pegada sobre su cara. Entonces representa una danzante con sus sonajas en una danza particularmente solemne y enmascarada. Al respecto, es muy importante reconocer la importancia de las fiestas. Se ha podido documentar para San Lorenzo, también se ha podido documentar recientemente para esas grandísimas construcciones de tierra que se apenas empiezan a conocer. No sé si han visto ustedes las noticias sobre el lugar que se llama Aguada Fénix en Tabasco. Grandes construcciones, grandes basamentos de barro, de tierra, que se han podido documentar a partir de la LiDAR, de esos radares. Y esas grandes extensiones, esas explanadas de tierra. No conocemos la arquitectura para el Valle de México porque en Tlatilco no se buscó y porque en Tlapacoya las excavaciones estuvieron dirigidas antes de todo a conocer la relación con el lago y por eso se hicieron largas trincheras, pero en Morelos, por ejemplo, se ha podido documentar un basamento en tierra. Aparentemente que esas grandes fiestas que reunían la población han sido fundamentales junto aparentemente con el juego de pelota, aunque todavía no hay canchas ubicadas, para fortalecer el tejido social en esa sociedad. También en las figuras presentes en la colección del Museo Amparo, tenemos una figura, aquí no la tengo, pero es una figura femenina con dos caras, una cabeza con dos caras. Aquí tenemos una figura con dos cabezas. Para uno sería una deformación, un accidente genético. No, yo no sé, no soy doctora, no sé si realmente la medicina de esa época hubiera podido permitir a una persona que nace con dos cabezas de sobrevivir. Pero es lo que representa, o quizá más bien representa de cierta manera la dualidad, recordando que hay muchas máscaras de barro en Tlatilco y varias de ellas representan a la vez la vida y la muerte, mitad cara la vida y mitad cara la muerte. Es un tema muy importante, obviamente, lo de la dualidad. A la derecha tenemos el mismo tema, pero de una época muy distinta, casi 1000 años después. Es de la región de los lagos, del lago de Quetzeo, es la cultura de Queréndaro, pero el mismo tema. También hay un tema interesante en la colección Amparo, es ese extraño personaje. Son dos figuras diferentes, se ven muy similares, pero son diferentes, ¿no ven?
Es un mecapalero, carga con un mecapal sobre la frente, tiene como un cuerno en la cabeza, como algunas figuras de Colima tienen ese cuerno que algunos han querido asociarlo a un tipo de dirigente, de chamán. Es un hombre, tiene el mashkal, y lo que carga es un personaje. Un pequeño personaje. Y entonces está la pregunta. Aparentemente eso no es una escena de maternidad, vamos a ver. Es un tema común, la mujer cargando un bebé. En este caso no parece tratarse de un bebé, parece tratarse de un pequeño personaje. Y uno se acuerda en la famosa tira de la peregrinación, los dirigentes de los grupos que salen de Aztlán cargan en su mecapal, cargan la imagen del dios de cada grupo. Parece, por lo tanto, más bien tratarse de una figura divina o de un personaje importante. Apenas un vistazo a lo que podría haber sido no solamente la vida de las fiestas, pero también de la ritualidad del tiempo de Tlatilco. Aquí una maternidad, ejemplos de maternidad, dos mujeres en cada una, obviamente con su propio peinado. En este caso, aquí el bebé tiene el mismo peinado que la madre, aquí no. Y podemos ver la cubierta María característica. Aquí esa figura está detallado los dientes limados y personajes muy característicos, femeninos muy característicos. Es un tema muy recurrente, obviamente la maternidad, tema que debe haber sido muy importante en una población donde había un alto porcentaje de mortalidad infantil, no se bebía mucho tampoco en esa época. Aquí una mujer con un bebé en una cunita. Como se puede ver en esa cuna y en esas otras, parece tratarse de un material blando y fácil de cargar, ligero, y lo que se ve es que se amarraba al infante en la nuca, aquí para propiciar la deformación del cráneo, en el cuerpo para evitar que se cayera y en los pies. Aquí es un caso, aquí esos dos parecen ser de Tlatilco, pero este es Teotihuacán, no se puede reconocer por la forma de la cabeza. Aquí vemos pues cómo se deformaba la cabeza. Una vez más en Querétaro tenemos un tema, es decir, 1000 años después en el occidente tenemos un tema similar al que vimos acá, ¿no? Ese mecapalero que carga un personaje importante o una efigie. Ahí, gracias al mecapal y en sus hombros. Aquí, recordando aquí unas imágenes típicas de esas figuras femeninas, en este caso muy bruñidas, y para marcar la similitud con esas. El tipo que vimos de las figurillas ha sido considerado como el testimonio de la presencia en Tlatilco de otro grupo, además de lo olmeca y lo local, y grupos con relaciones estrechas con el occidente de México. Porque lo que nos dice la arqueología es que en esa época no solamente se disfrutaba de un ambiente sumamente propicio para la vida humana, sino también una época muy propicia para los intercambios a larguísimas distancias entre pueblos muy distintos. Aquí son los famosos jugadores de pelota de El Opeño, esa tumba de Tiro de Michoacán que es contemporáneo a Tlatilco y Tlapacoya, y podemos ver en sus caras esas marcadas similitudes
con las figuras del Valle de México. Aquí ese conjunto de figurillas me parecen estar en un muy animado juego de pelota. También lo que hay en las colecciones del Museo Amparo, otras evidencias de esas relaciones con el occidente y más allá. Aquí esas formas son formas que se parecen a las de la cultura capacha de Colima, de la misma época, y en el centro no solamente se parece a capacho, pero una forma muy particular, la famosa asa estribo. Asa estribo que hay también en los materiales del Museo de Antropología procedentes de Tlatilco, y aquí están unas vasijas capacha que se caracteriza por estar hechas de una serie de bules hechos entre sí y unidos, como en el caso de las piezas del Museo Amparo. Pero las vasijas con asa de estribo es un asunto muy importante, porque no es cualquier forma, es una forma muy particular que en México existió solamente en la época de Tlatilco o Capacha, y después reaparece algunos ejemplares en Chupícuaro, unos 500 años después, y después lo retoman los tarascos. Pero mucho más al sur, en el mundo andino, la vasija con asa estribo es como un símbolo, es como la botella Coca-Cola para nuestros tiempos. Es una forma emblemática del mundo andino. Aparece desde el tercer milenio en el Amazonas de Ecuador, y en el Ecuador sigue hasta el principio de la era, mientras que en el Perú esa forma va a seguir hasta la llegada de los españoles. Verás lo más emblemático de lo andino. En este caso se trata del sitio de la Florida Chinchipe, y lo que es muy interesante es que no solamente están las asas estribos, pero también adentro de esas ollas se encontró maíz, ¿no? Alcohol, como brebaje de maíz, como cerveza de maíz, y cacao. Porque aparentemente uno de los aportes desde el sur a México no solamente fue el cacahuate, pero también el cacao. Bueno, obviamente lo que es muy característico también de Tlatilco y está presente en la colección del Museo Amparo son esas bellísimas efigies de animales que marca como un dominio de la cerámica impresionante, y son referencias a esa vida lacustre. En general, los temas centrales giran alrededor de la vida lacustre. En este caso, el pato. Y en los lagos, en el Valle de México, había muchísimas aves residentes y migratorias, y una gran cantidad de especies de patos. Aquí, seguro, el que lo hizo podía permitir reconocer en particular una de las especies. Lo que es interesante es esa técnica de grabar moviendo como un mecedor. Es una técnica muy antigua de decoración que comparte con la parte del sur de México. Aquí, para comparar otra pieza de Tlatilco, la que está en el Museo de Antropología, de una gran belleza. Otro ejemplo, en este caso, que viene de Tlapacoya, con no solamente esa gran aptitud para modelar, pero también dominar la técnica decorativa al negativo. En la colección del Museo Amparo tenemos también varios animales. En ese caso parece ser un tlacuache que perdió su cola, y que es en medio tlacuache y parece en cierta manera humano por su postura, y tiene en ese caso un extraño objeto sobre la nuca. No está muy claro lo que es.
con menos calidad técnica, pero también está presente el pecarrí, que es fue uno de los animales que más, con los cuales se alimentaban mucho la gente en esa época, junto con el venado, algo de perro y muchos animales, tortuga del lago y muchos aves. Bueno, eso nos va a llevar otra vez, esas bellísimas vasijas efigies, nos va a llevar otra vez al sur. Aquí se trata de la cultura chorrera en Ecuador. En el tiempo de que se descubrió Tlatilco, Covarrubias fue de los que promovieron el estudio de esas antiguas relaciones entre el México antiguo y el sur del continente. Luego un tiempo ese tema dejó de estudiarse y ahora vuelve a ser un tema central que reúne muchísimos investigadores del Perú, de Colombia, de Ecuador y en México. Empezamos a crear una serie de seminarios para estudiar estas antiguas relaciones. Y uno de los momentos que parecen haber sido más favorables para esas relaciones fue precisamente la época de Tlatilco, y en particular con el Ecuador, que como ahora se ha podido documentar ha sido un lugar muy importante, la costa de Ecuador, para el desarrollo de una navegación en alta mar. Y si uno va al Museo de Guayaquil, por ejemplo, hay salas enteras dedicadas a esas efigies de animales, en el cual se puede ver reflejado toda la variedad de los animales del medio ambiente y con una técnica muy similar a la que vemos en Tlatilco. En Tlatilco tenemos también, y está presente en el Museo Amparo, esas vasijas silbadoras. Si se sopla aquí, sale el sonido por allá. Eso es una figura un poco más enigmática, no se sabe muy bien, está muy extraño a la cara. Y aquí hay otras dos en el Museo Amparo que parece ser como perros, pero perros con máscara humana. Igual aquí se sopla y sale el sonido. Con la cara característica de las figurillas Tlatilco. Aquí solamente es en Tlatilco, en esa cultura, que tenemos ese dominio de la cerámica para crear esos instrumentos musicales. Y no solamente hemos representado en Tlatilco las danzas, pero también hay muchos instrumentos músicos, al grado que el entierro de un joven se han encontrado varios instrumentos, algunas de esas vasijas efigies, silbatos y maracas y raspador. Entonces se supone que fue el entierro de un músico. Lamento no haber soplado cuando tuve esas vasijas en las manos, así que no sé qué sonido hacen. Pero otra vez, en el Ecuador, en la cultura chorrera, es uno de las constantes en esas efigies de animales, es que son instrumentos de música. Es más sofisticado que solamente soplar y que sale sonido, sino que se tratan de esas vasijas donde a través del agua se puede empujar el aire que hay aquí, moviendo la vasija, y hace diferentes tipos de sonidos según el animal que está representado. Al grado que se casi puede hacer un concierto con esas vasijas efigies en los materiales chorrera del Ecuador. Aquí vemos una ave, aquí otra ave distinta, y eso es uno de los temas al cual nos introduce Tlatilco. El último es lo del perro. Aquí tenemos una figurita Tlatilco, se llama el tipo K, y tiene un perrito en la mano, en los brazos. No sé por qué se tapa la boca. Ha habido muchísimos restos de perros en Tlatilco,
algunos como evidencias de alimento, pero muchos acompañando entierros o enterrados de por sí. Eso se repite después en la época de Chupícuaro, por ejemplo. Ahí, otra vez, es un punto interesante para las relaciones con Sudamérica. Llegamos aquí al Xoloitzcuintle y me permito hacer como una publicidad para los que estuvieran interesados en esas posibilidades de relaciones entre la gente de México hace 3,000 años y el Ecuador antiguo. Es un artículo que hicimos, mi colega Patricia Caro y yo, accesible en línea en los anales del Instituto de Investigaciones Estéticas. El artículo se llama De perros, pelones, buzos y espóndilos. Y lo que vemos aquí es en Xoloitzcuintle. Aquí el Xoloitzcuintle es un accidente genético, una mutación genética, y en cada dominante, en cada camada habrá un perro con pelo y los otros son pelones. Es muy interesante ese perro. Para México suele tomarse como el perro mexicano por excelencia, el Xoloitzcuintle, que vuelve a ser a la moda ahora. Pero lo curioso es que en el Perú ha sido declarado perro peruano, perro nacional, con todo y escudo, y en todos los sitios arqueológicos de la costa del Perú se ha instalado el Xoloitzcuintle para subrayar el carácter emblemático del Xoloitzcuintle. Pero el Xoloitzcuintle es como una anomalía genética, una mutación que no puede, solito el Xoloitzcuintle no puede haber atravesado todo el continente. Muchos suponen, ya hay estudiosos ya especializados en Xoloitzcuintle, se supone por parte de los estudiosos mexicanos que el Xoloitzcuintle es originario de México y ampliamente representado en las famosas efigies de Colima y luego presente también en Teotihuacán. El problema es que también el perro está muy representado en el Ecuador y en el Perú está representado, pero sobre todo el Xoloitzcuintle, el esqueleto del Xoloitzcuintle más antiguo que se haya encontrado está en el Chavín hasta ahora. Chavín, el gran centro ceremonial peruano del año más o menos época de Tlatilco, y se encontró los restos de ese esqueleto en una ofrenda muy solemne que tuvo lugar en Chavín. El esqueleto de Xoloitzcuintle se reconoce porque no solamente es un perro que tiene un desarrollo incompleto de la piel, por lo tanto no tiene pelo, pero también tiene la mandíbula incompleta. Entonces se reconoce sin duda un Xoloitzcuintle. Entonces es muy interesante que a veces la arqueología, cuando es muy nacionalista, a veces cierra puerta al entendimiento, pero aquí tiene usted el perro puramente mexicano y el perro puramente peruano. Está presente también en Teotihuacán, representado en Teotihuacán. Eso está en la colección del Museo Amparo, y se puede reconocer el Xoloitzcuintle cuando se le pone en general con arrugas y con los huesos aparentes, precisamente porque es un perro desnudo. Acabo con esta, que es también de la colección del Museo Amparo, otra vez insistiendo a los que están interesados en el tema de las relaciones con el Suramérica, el cual nos hizo introducción la colección de Tlatilco, porque aquí en ese trabajo hemos reconocido en ese personaje un buzo, porque en esas relaciones entre México antiguo y el Ecuador y el mundo andino ha sido central el famoso Spondylus, que es una bellísima concha de profundidad, concha roja, que fue fundamental en el comercio del mundo andino y quizá en las relaciones con México, en la navegación,
como moneda de intercambio y objeto altamente preciado en los rituales. Y eso sería un buzo. El espondylus se recolecta en profundidad, un cuerpo deformado por los ejercicios continuos del buzo, con la cara de las arrugas formadas con el buzo está en apnea, porque es apnea hasta 30 metros de profundidad. Y en ese caso, en esa vasija, sería el personaje, el buzo, presenta lo que ofrece el espondylus. Hay ejemplares similares de ese personaje con representación en la vasija misma del espondylus. Bueno, eso es otra historia que apenas empezó y les agradezco. Espero sus preguntas. Muchísimas gracias, doctora. Vamos a esperar las preguntas que nos comparta ahorita por los comentarios de Facebook. Ajá. Enseguida se las compartimos. La primera pregunta es de Nazario Sánchez. Sí. ¿Características de las formas femeninas pudieron llegar incluso al Valle Poblano Tlaxcalteca? ¿Puede repetir? Las características de las formas femeninas pudieron llegar incluso al Valle Poblano Tlaxcalteca. Es que esa fase sabemos que está presente pero todavía no está bien documentado. Se ha hecho trabajos en las bocas, el sitio de las bocas en Puebla, es conocida en las colecciones privadas por la presencia de bifes y otras piezas características como las efigies de animales, ¿no es cierto? Pero no se ha trabajado un sitio de esa época en amplitud como sería Tlapacoya y Tlatilco, y hasta ahora no se conoce realmente. Cuando se trabajó en las bocas, se encontró asentamientos, pero no se encontró asentamiento de la importancia de Tlapacoya y Tlatilco. Entonces, todavía es una época por estudiar para Puebla. Ojalá haya más trabajos en Puebla. Yo pienso que en Puebla le pasa como en muchas partes de México. Esa época antigua, sin grandes pirámides, hace menos atractivos para los trabajos arqueológicos. Hay mucho que hacer en todo el estado de Puebla. No sé si contesté. Sí, doctora, muchas gracias. Olga Valderrama, María Sosa y Marco Barrera le mandan felicitaciones por esta conferencia. Muchas gracias. Y tenemos una pregunta más sobre las relaciones de estas figurillas y estas representaciones con las culturas de Perú y Ecuador. ¿Si puede comentar un poco más? Lo que no tenemos en Ecuador son esas figuras femeninas. Las tenemos en el occidente de México, en sitios como en el Opeño y en varios lugares de la costa, ¿no? Como en Zihuatanejo, me acuerdo haber visto en las colecciones. Entonces, ahí son como testimonio de esas fuertes relaciones que hubo con el occidente en esa época. Y con el Ecuador, más bien es a través de esa estribo y esas vasijas efigie de animales. Es la fase chorrera y es una época, para el Ecuador no son los inicios tampoco, hay una época anterior, Machalía y antes todavía Valdivia, ahí 4.000 años antes ya hay mucho desarrollo y sitios tan importantes con asentamientos muy desarrollados. Es uno de los desafíos de la arqueología mexicana, es que en tiempos de Covarrubias, México parecía más antiguo que el Perú, pero ahora hay cada vez más descubrimientos que hacen como muy tardío lo mexicano. Entonces, las relaciones sobre todo para la época de Tlatilco es chorrera y es a través de esas efigies y esas vasijas, silbatos, ¿no? En ese artículo podrán encontrar una serie de referencias sobre el tema general de las relaciones.
Pero lo que se documenta cada vez más es el arte de la navegación que dominaba la gente de la costa de Ecuador, con la construcción de grandes balsas. La balsa es un árbol que da una madera sumamente ligera y que aguanta muchísimo tiempo estar en el agua. Y balsas muy grandes con mástiles de guadua, que es un tipo de bambú más fuerte que el acero. También tenían ya desarrollado el cultivo del algodón, muy antiguo en el mundo andino para las grandes velas. Y hay documentos del siglo XVI sobre ese comercio de grandes, de flotilla de grandes balsas que llegan hasta las costas de México. Y uno de los objetos importantes en el intercambio es precisamente el espondylus, la concha de espondylus. Más temas, porque es otra conferencia, por eso puse esta referencia en el artículo. Lo que es interesante es que en Tlatilco, o sea, estamos en la Valle de México hace 3.000 años y es un mundo ya con la Mesoamérica plenamente desarrollada, Mesoamérica como esa red de intercambio entre pueblos con lenguas muy diferentes, pero que saben intercambiar ideas. Y un mundo abierto a espacios que hasta ahora pocos imaginan, porque es una Mesoamérica abierto al continente. En general, la historia mesoamericana se encierra en sí misma, pero cada vez más la arqueología nos permite saber que la Mesoamérica antigua estaba abierta hacia espacios muy lejanos. No sé si contesté. Muchas gracias, doctora. María Sosa. Doctora, ¿nos puede platicar sobre las relaciones con los mochicas también? Y si tiene alguna hipótesis por las vasijas de prisioneros, igual mochicas, que tienen características distintas. Ay, no, pero eso es otra época. La mochica sería como lo clásico de Mesoamérica. Y sería más bien la época en que está ese canastero que enseñé, ¿no es cierto? Para la mochica, lo que sabemos en relación con lo que practicamos es muy, muy importante el comercio del espondylus. El espondylus, tanto como objeto de intercambio, como objeto importantísimo en las ofrendas, en las tumbas. Y tan importante y tan sagrado el espondylus como aquí fue la turquesa en un momento dado. El espondylus México también fue importante. Pero sobre las relaciones entre el mundo mochica y el mundo teotihuacano, me permito referir a una tesis de doctorado, algo reciente, de Rocío Gress, G-R-E-S-S, que es con Rocío Gress, si van a Tesis UNAM, lo pueden conseguir en PDF y ahí tendrán una muy buena referencia de base para esta pregunta. Muchas gracias. Y Marco Barrera comenta que tiene interés en explorar la edición de un libro sobre el Xoloitzcuintle y deja su correo para explorar esa posibilidad. Se lo vamos a compartir igual en un mail para que usted lo tenga, doctora, y puedan entablar comunicación sobre este interés que él tiene en la edición con autores peruanos, ecuatorianos y mexicanos. Muy bien, espero estar en contacto, que se comunique a mi correo, porque estamos agentes de la UNAM y de la INA, estamos en un seminario sobre las relaciones con Ecuador, Perú y Colombia. Sería quizá interesante para él participar a esas reuniones que ahora están en línea, ¿no es cierto? Acabamos de tener, cuando se podía, acabamos de tener un coloquio en Guayaquil, cuando Guayaquil no era el infierno que es ahora. Pero por favor, que se comunique a mi correo electrónico. Claro que sí, doctora, con mucho gusto.
Pues son todas las preguntas. Queremos agradecerle por esta maravillosa conferencia, como siempre, por su interés en compartir todos estos estudios, doctora. Muchas gracias. En esta ocasión, a través de esta modalidad en línea, que siempre nos permite continuar en contacto tanto con ustedes como con el público interesado en estos temas. Entonces, le mandamos un abrazo con mucho cariño. Esperamos que se encuentre muy bien y también esperamos verla tan pronto se reanuden las actividades aquí en Puebla y en el Museo Amparo nuevamente para continuar con este trabajo de difusión e investigación. Doctora, muchas gracias. Gracias. Muy buenas tardes y queremos recordarles a todos los que siguieron esta transmisión que el video se queda disponible tanto en nuestras redes sociales como en nuestra página web para que puedan verlo nuevamente, compartirlo o consultarlo en cualquier otro momento. Muy buenas tardes para todos. Nos vemos el próximo jueves en este ciclo La Colección a Detalle. Hasta luego. Hasta luego.